Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana en Informe Enigma nos volvemos a adentrar en el mundo de las conspiraciones. Por un lado tendremos al piloto Iván Castro Palacios para hablarnos de las últimas informaciones en torno a la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Y por otra parte el experto marino Fernando García Echegoyen nos hablará del hundimiento del submarino C3. Y para poner punto y final a nuestro Informe Enigma, hablaremos con Yolanda Martínez en Voces del Más Allá sobre premoniciones y con Divina Luz sobre el poder de las energías. La desaparición de un vuelo de Malaysia Airlines en 2014 que transportaba 239 personas entre pasajeros y tripulación es uno de los mayores misterios de la aviación del mundo. Pero un ingeniero aeronáutico británico que ha pasado más de un año trabajando en el desastre cree haber calculado dónde se estrelló el MH370. Hoy con Iván Castro Palacios volvemos a adentrarnos a bordo del 777 malayo. Hay 227 pasajeros a bordo, de nacionalidades Malasia y China principalmente, incluidos 2 pasajeros con pasaportes falsos. MAS-370, buenos días. Charlie 1 solicita retroceso y turbinas. Buenos días, retroceso y turbinas aprobadas. Pista 3-2, salida derecha, vía Sierra 4. A los mandos está el capitán Sahari Shah, un veterano piloto apasionado de la aviación. Incluso tiene un simulador de vuelo. Con menos de 3.000 horas de vuelo, el primer oficial, Farid Abdul Hamid, acaba de obtener la licencia de piloto de Boeing 777. 370, 32 derecha, autorizado para despegue. Buenas noches. 32 derecha, autorizado para despegue de MAS-370. A las 12:40 de la madrugada, el MH370 empieza su rodaje de despegue. El vuelo de 5 horas y media hasta Pekín sale puntual. El Boeing 777 se dirige al noroeste atravesando la península malaya. Todo era normal hasta que llegaron a altitud de crucero. Al ser de noche, la mayor parte de los pasajeros estarían dormidos. 40 minutos después, a la 1:20 de la madrugada, el avión llega al límite del espacio aéreo malayo. El control aéreo pasa de Kuala Lumpur a Vietnam. Malaysia 370, contacta con Ho Chi Minh 120. Buenas noches. Buenas noches, Malaysia 370. Estas son las últimas palabras recibidas desde el avión. Se pierde todo contacto. El MH370 desaparece. En 2014 tuvo lugar uno de los acontecimientos más extraños y trágicos de la historia de la aeronavegación comercial, la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Desde ese momento se han vertido todo tipo de historias rocambolescas sobre el posible paradero del 777. Sin embargo, lejos de arrojar luz, tan solo ensombrecen más este gran misterio. Sin embargo, hace pocas semanas salieron nuevas informaciones que quizá den una vuelta de tuerca a uno de los mayores, como ya hemos dicho, misterios del siglo XXI. Iván Castro Palacios, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Jorge. Pues encantadísimo de estar en tu programa una vez más. Muchas gracias por tu invitación.
Como acabamos de citar en la introducción, en el año 2014, concretamente hace de eso ya 6 años, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparece sin dejar ningún rastro. Y a partir de aquí se vierten cientos y cientos de teorías, algunas más rocambolescas que otras. Pero Iván, lo dudo mucho por eso, pero si hay alguien que no sepa de lo que estamos hablando, si hay alguien que no conozca la historia de la desaparición de esta aeronave, háblanos un poco de esto. Bueno, nos remontamos como bien has dicho, al 8 de marzo del 2014 y esa madrugada vivimos a nivel mundial y a nivel histórico uno de los capítulos más inquietantes de la aviación comercial, ¿no? Sobre todo en los tiempos modernos. Esa noche del 8 de marzo del 2014 hay un avión modelo Boeing 777 de la clase 200. Es el avión que opera en concreto el vuelo de Malaysian Airlines MH370, ya desgraciadamente muy conocido para la mayoría, y lleva a bordo 239 personas. Lleva 12 tripulantes, lleva 227 pasajeros y el avión, en medio de la noche, se esfuma en algún lugar indeterminado mientras vuela entre Kuala Lumpur, Malasia y Pekín. Desaparece el avión con 239 personas, ni se vuelve a saber absolutamente nada del avión, ni de los pasajeros, ni de lo que ha ocurrido a bordo del avión, ni se sabe con certeza qué es lo que pasó en el interior del avión aquella madrugada. El avión desaparece básicamente después de que, hechos probados, alguien cortase a bordo, desde su interior, las comunicaciones con el exterior de una manera totalmente voluntaria y hace a continuación descender el avión a una altitud tan baja que ya resulta imposible para los radares civiles de la zona pues que pueda ese avión ser rastreado y sobre todo que puedan rastrear su trayectoria. En ese momento el vuelo MH370 de Malaysian Airlines se vuelve prácticamente invisible a ojos de cualquier radar y de cualquier persona que lo esté buscando y corrige su rumbo. Sabemos a ciencia cierta otros datos. Según la versión oficial, el avión toma un rumbo sur, digamos que si lo ponemos en un mapa, digamos que en dirección hacia las costas de Australia, y por las versiones no oficiales, dentro de las que muchos datos sí están comprobados, sabemos que pone un rumbo oeste. El rumbo oeste sería sobrevolando pues todo el sur del continente asiático en dirección hacia las Islas Maldivas aproximadamente, o incluso hacia esa famosa isla de la que tanto hemos hablado, esa base militar que se llama Diego García de los Estados Unidos, muy cerquita de las Maldivas. Esto es lo que sucede ese 8 de marzo del 2014. El avión desaparece para siempre. Hoy estamos actualmente en el año 2021, diciembre del 2021, y bueno, seguimos sin saber absolutamente nada del avión y de su destino. Secuestrado, derribado, incluso hay teorías que afirman que la desaparición del MH370 se debe a un ovni gigante que de alguna forma se lo llevó. Quizás se lo llevó a otra galaxia, quién sabe, ¿no? Pero para mí la teoría más extraña o más conspirativa, si cabe, es la que afirma que fue el propio comandante quien, en un acto suicida, estrelló el avión en el océano. Es decir, Iván, ¿cómo llegan a una conclusión tan rápida? Porque esto prácticamente se difundió a las pocas horas, no, pero sí que quizá no había pasado ni una semana y ya decían que había sido el comandante el causante de la desaparición del MH370. Bueno, en este caso es muy fácil decir un poco coloquialmente, no tenemos ni puta idea de lo que ha sucedido y vamos a culpar al piloto. Esto sería lo más fácil. En este caso es lo más fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos caja negra del avión, no tenemos caja negra de audio, no tenemos caja negra de datos del vuelo. Os recuerdo que la caja de audio pues graba los últimos 30 minutos de conversaciones en la cabina. La caja negra de datos del vuelo graba las últimas 2 horas de datos de
del computador del avión y todos los parámetros, etcétera. No tenemos el cuerpo del piloto, no tenemos el cuerpo del copiloto, no tenemos el cuerpo de cualquier pasajero, ni un solo pasajero. No tenemos ningún resto flotando del avión. Eso en los primeros momentos. Y no tenemos ningún rastro del avión o de sus restos sobre el mar. Entonces, como no tenemos, digamos que el cuerpo del delito, es muy fácil decir, ha sido el piloto, caso cerrado, ¿no? En este caso, lo más fácil era culpar al comandante de que, bueno, pues le hubiera dado algún desajuste mental y hubiera tirado el avión al agua, o el copiloto, o el tercer piloto que pudiera ir, bueno, en este caso creo que no iba tercer piloto, pero otro tripulante, etcétera, ¿no? Entonces, sería lo más fácil. Esto es totalmente indemostrable, o sea, no se puede demostrar. Con lo cual, hay que descartar por completo, mientras no tengamos pruebas, de que hay que descartar que el piloto, el comandante, hubiera tirado el avión al agua. El comandante se llamaba Zaharie Shah. De hecho, se le encuentra en su domicilio un simulador de vuelo, que ahora comentaré un poco también con una serie de vuelos, y unas rutas pues un tanto extrañas, etcétera. Pero bueno, si yo mañana, Jorge, desaparezco y tú quieres invitar a la policía a entrar en mi casa y que revise lo que yo he hecho en el Flight Simulator, pues yo te confieso que he intentado estrellar aviones contra las Torres Gemelas a ver si se puede, he intentado estrellar aviones contra el mar a ver si se puede dejándolos sin combustible, he intentado meter aviones en pistas donde no caben, etcétera. O sea, es decir, en cualquier casa de cualquier piloto encontrarías cosas diferentes en un Flight Simulator, porque lo que nos aburre es la operación normal, ¿no? Y entonces, pues, es nuestro momento para inventar maniobras o jugadas, etcétera, que nunca vas a llevar a la realidad, pero que sí se simulan bastante bien. No por ello somos culpables de hacer desaparecer aviones, ¿no? ¿Y qué puedes decirnos, Iván, al respecto de esas rutas que se encontraron en el simulador del comandante en su casa? Sí. Mira, para ordenar un poco los hechos y comentar las novedades que vienen a cuento con esto, vamos a recapitular. Ahora aparece en escena un ingeniero aeroespacial que se llama Richard Godfrey y él descubre una serie de datos, ¿no? En una investigación totalmente independiente y paralela. Él descubre que el Boeing 777-200 del vuelo MH370 de Malaysian Airlines, él descubre que de repente este vuelo, en vez de estar haciendo una ruta normal cuando desaparece, o una ruta a cualquier lugar donde se lo quisieran haber llevado, se mantiene haciendo esperas 22 minutos después de sobrevolar la costa de Sumatra. Esto siempre según la versión oficial. Y posteriormente se dirige hacia el sur. Cuando dice que está haciendo esperas, eso quiere decir que está, digamos que, dando vueltas sobre una zona. Nosotros hacemos esperas volando cuando hay mucho tráfico para llegar a un aeropuerto y nos mantienen en espera. Y hacemos pues círculos volando o un hipódromo cuando tenemos que esperar porque la meteorología está mala y todavía no se puede entrar en el aeropuerto. Ese tipo de cosas, ¿no? Un avión que desaparece, que va secuestrado, que alguien lo quiere tirar abajo, etcétera, es sorprendentemente extraño que se ponga a hacer esperas en algún lado porque va a ser visto por otros aviones, además, y va a ser blanco de un posible testigo que diga, pues he visto el avión volando en círculos en aquella zona, ¿no? Es muy extraño. Posteriormente, siempre según esa versión oficial, se dirige al sur, en rumbo a Australia, a la costa oeste de Australia, y claro, Godfrey mantiene que ese tiempo de esos 22 minutos es lo que los expertos en las primeras búsquedas no tuvieron en cuenta, con lo cual 22 minutos de vuelo a una velocidad de crucero bastante alta de ese avión modifica mucho el punto, pues en el fondo oceánico donde se estuvieran buscando los restos de esos cálculos que se hicieron para saber dónde se podría haber estrellado, cuando se le agotó el combustible o cuando ellos piensan que el avión se fue abajo, ¿no? Entonces, por supuesto, esos estudios de búsqueda de esos restos fueron con resultado negativo, ¿no? Entonces, Godfrey lo que está haciendo es usar una tecnología que se llama WSPR-NET, que se crea ya desde el año
creo que 2009, me parece, y se basa en la ionosfera. Y lo que arroja este estudio es que el avión está haciendo esperas en vuelo 22 minutos. Dice Godfrey, este sistema, esta tecnología, es capaz de detectar y rastrear aeronaves en cualquier parte del mundo y en cualquier momento actual o históricamente desde el año 2009. Es decir, tienen un sistema que puede rastrear aviones que han desaparecido desde el año 2009, con el registro de datos que quedan en los satélites y del rebote de las señales en la ionosfera de nuestro planeta, etc. O sea, es algo revolucionario. Estamos hablando de que tenemos un instrumento para buscar aeronaves que han desaparecido desde el año 2009. El Malaysian Airlines desaparece en el año 2014. No solo eso, sino que además Godfrey dice que ha sido probado con éxito el sistema de rastreo y de búsqueda, y lo han probado en un avión de la aerolínea Qantas, lo ha probado un comandante que se llama Mike Glynn y da todos los datos para saber que esto es cierto. Con lo cual tenemos que entender que esto es verídico, ¿no? Una vez que se comprueba la fiabilidad de ese sistema, Godfrey pues empieza a rastrear el vuelo desaparecido, el MH370, y dice lo siguiente: lo que descubrí sin buscarlo fue que el MH370 entró en un patrón de espera alrededor de las 7 y 12 minutos de aquella tarde, en la madrugada del 8 de marzo del 2014, y me sorprende descubrir que el vuelo MH370 no solo entra en un patrón de espera, sino que además ese patrón de espera dura alrededor de 22 minutos, en concreto hasta las 7 y 34 minutos de aquella jornada antes de caer la noche. Él comprueba que tiene una velocidad constante sobre la Tierra, que en aviación nosotros llamamos a eso ground speed, es la velocidad, digamos que relativa con respecto a la Tierra, a la velocidad que se mueve un avión, no con respecto al aire, sino con respecto a la Tierra. Y podemos calcular muchísimo mejor las velocidades, las distancias, etc. Era de 497 nudos y tenía una altitud de 36.000 pies. 497 nudos, multiplicamos con 1,8, casi 2, pues nos da aproximadamente unos 900 y pico kilómetros por hora la velocidad del avión, ¿no? Como dice Godfrey, los datos del satélite Inmarsat, que gracias a este satélite gracias a él podemos saber qué señales había emitido el MH370 y qué señales habían rebotado en el satélite, marcando su posición, etcétera, y las devolvía al avión. Podemos saber que los datos coinciden perfectamente con el tiempo, posición y trayectoria en el primer arco de búsqueda. Lo divide en dos fases, primer arco y segundo arco. El primer arco, digamos que le llama el primer abanico de búsqueda, ¿vale? Y que se establece para la búsqueda del vuelo. Y luego, al entrar en ese patrón de espera, el MH370 estaba a 150 millas de la costa de Sumatra y a 40 millas de lo que se supone que es el segundo arco, el segundo abanico de búsqueda, que dice que se está buscando 40 millas más lejos o en otra posición de la que se supone que estaba el avión. Él está indicando que no está dentro de los arcos de búsqueda. Otra pregunta que surge, y vamos a lo del simulador. ¿Por qué el comandante del avión Zahari Shah pone el 777 en un patrón de espera? Dice Godfrey, si el objetivo del piloto era hacer desaparecer el vuelo MH370 sin dejar rastro, ¿por qué iba a desperdiciar combustible en un patrón de espera de 22 minutos? ¿Y por qué no pone rumbo al área más remota posible dentro del Océano Índico para tirar el avión allí donde nadie lo vea? Pues tiene toda la razón. Es totalmente anormal. O sea, nadie en su sano juicio que quisiera desviar un avión se pondría en espera en ningún punto del planeta, ¿no? Luego entran otros dos expertos que ayudan a Godfrey, que se llaman Víctor Inaelo y Yves Guillem. Estos analizan los datos del simulador de vuelo, ese famoso Microsoft Flight Simulator, que se halla en el ordenador personal de este comandante,
del Malaysian Airlines y se hallan en su casa, ¿no? Esto pues se tiene como una prueba clave, ¿no? Claro, siempre teniendo en cuenta la versión oficial, el comandante se supone que con su Flight Simulator simula un vuelo que hace desde Kuala Lumpur, atraviesa el estrecho de Malaca y de ahí hacia el interior del Océano Índico hasta que se le agota el combustible. Y se le agota alrededor de una zona en el sur del Océano Índico. Es el último vuelo que tiene él entrenado en su Microsoft Flight Simulator en casa. Bueno, es lo que te diría yo y te dije en su día en el caso del Germanwings y de Andreas Lubitz, el supuesto suicida copiloto que echó el Airbus 320 abajo en pleno macizo de los Alpes en Francia, ¿no? Es totalmente sospechoso de que se encuentre este tipo de prueba en casa del comandante, que lo señale claramente que estaba intentando practicar eso para luego llevarlo a la realidad, o como las pruebas que le ponen a Andreas Lubitz en la papelera de su casa, ¿no? Allí estaba todo supuestamente lo que había buscado para suicidarse, las búsquedas que había hecho en Google y tal, y papeles que demostraban y tal, todo estaba roto en su papelera. Es altamente sospechoso. ¿Qué significa lo de Godfrey? Pues que ahora mismo sostiene que con estos datos pues hay una única conclusión posible, que es los restos hallados los restos que no se han hallado del 777 están en una zona donde no se ha buscado. Godfrey también mantiene, él sí le da veracidad a los restos que aparecen del avión en las costas de Sudáfrica y de Mozambique, y dice que son verídicas y que el resto de los restos se encuentran en el fondo del mar en el sur del Océano Índico. No solo eso, sino que además, después de un análisis 100% completo de todos los datos que os acabo de dar y de los satélites y del sistema de rastreo, sabe exactamente el lugar preciso en el que reposan esos restos del 777. Lo señala a 1.993 kilómetros al oeste de Perth, la costa de Australia, a 4.000 metros de profundidad en pleno suelo oceánico, y es la misma zona donde la Universidad de Australia del Oeste y su director de oceanografía, que se llama el profesor Charita Patirachi, no soy muy bueno para los nombres raros, dice también que se encuentra el avión. Hay varios expertos que se ponen de acuerdo para decir que se encuentra en esta localización el avión. Da una serie de coordenadas que las ha hecho públicas también, y esas coordenadas lo que indican es que es una zona muy próxima, exactamente a 28 kilómetros de distancia de donde finiquitó la última búsqueda que hizo un buque que se llamaba el Ocean Infinity, un buque que trabajaba para la Autoridad de Transporte de Australia y que hizo esa búsqueda entre 2015 y 2018. Y en 2018 pararon la búsqueda exactamente a 28 kilómetros de las coordenadas que ahora Godfrey está indicando. Por lo tanto, para terminar el tema de Godfrey, dice que se estrelló, además ya lo sitúa después de las coordenadas y todo, que se estrelló en un lugar donde los restos se encuentran en la base de Broken Ridge, que es un plató oceánico. ¿Qué es un plató oceánico? Es una especie de meseta en el fondo del mar. Es una zona llena de cañadas e incluso tiene un volcán submarino. Se llama Broken Ridge y dice que gracias a la última posición satelital del avión que lo da a las 8:19, es decir, el último contacto había sido a las 19:34, según esas esperas que estaba haciendo, y a las 8:19, que serían pues las 20:19, casi pues 45 minutos después, se estrella
y es la última posición satelital que da el avión, en esa zona de Broken Ridge. Jorge, hasta aquí los datos de la versión oficial. Como sabes, yo mantengo que el avión en ningún momento se voló hacia el sur, hacia las costas de Australia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ya hemos hablado alguna vez, y no es por repetir el tema, pero hay un señor que se llamaba Gibson, que es un investigador pues también independiente, y bueno, se le compara un poco al Indiana Jones, ¿no? de hoy en día. Y este señor se ha dedicado a buscar los restos del Malaysian Airlines y se ha recorrido un montón de países. De hecho, se ha recorrido Australia, Sudáfrica, Mozambique, Islas Mauricio, Islas Reunión, Islas Rodríguez, todos estos sitios donde se supone que aparecen restos del Malaysian Airlines. Se ha recorrido todo el sudeste asiático, incluido Birmania, que es un país también bastante interesante en este caso. Y este hombre, Blaine Alan Gibson, de 60 años de edad, es el que empieza a buscar esa serie de restos que aparecen en las costas de los testigos que dicen que aparecen en las costas de Sudáfrica, de Mozambique, etcétera, y él va a buscar los restos que divisan estos testigos, ¿no? Es interesante lo que te dije de Birmania, porque él comprueba que hay muchísimos radares a lo largo del sudeste asiático y en países sobre todo como Birmania, donde están prácticamente en mal estado el 90 y pico % de los radares de control aéreo. Es decir, si el vuelo MH370 hubiera sobrevolado un territorio de alguno de estos países del sudeste asiático, muy probablemente los controladores aquella noche hubieran tenido muchas dificultades para situar un vuelo en las pantallas. O sea que imagínate el nivel de tecnología con el que están trabajando en aquellas zonas, de tecnología deteriorada, ¿no? Y con muy pocas garantías. Esto, según Gibson, aparece en esta serie de restos en las costas de Sudáfrica y él dice pues que, bueno, que se encuentra un alerón, que se encuentra una parte de un flap, hay varios restos, ¿no? Hay varios trozos. Él obviamente identifica restos de un avión. Ahora bien, con lo que vamos a contar ahora, que es lo que yo mantengo, puede ser que nos hayan dado gato por liebre, esos restos se hayan puesto en las costas de Sudáfrica, de Mozambique, de Madagascar, donde han aparecido, a propósito, y sea como lo que se ha dicho de que el piloto se ha suicidado, caso cerrado. Han aparecido diversos restos del avión en determinadas costas, damos por hecho que el avión se ha estrellado en el mar, caso cerrado. Habría que saber quién lo tiró al agua, ¿no? Pero sabemos que el avión se ha destrozado contra el mar y que está en algún lugar pues bajo el océano Índico, ¿no? Bueno, esto se rompe un poco cuando yo al principio te digo que el avión desaparece, porque sí tenemos ciertos datos confirmados, que es que con total voluntariedad hay la intervención de alguna mano humana que desconecta los sistemas de comunicación del avión. No se desconectan solos. Alguien a bordo del vuelo, voluntariamente, es casi seguro que hace desaparecer, desviar, tomar otro rumbo al avión, ¿no? No es la primera vez que sale esa hipótesis a la luz. De hecho, ya se ha hablado pues en un montón de debates y sobre este tema, en las investigaciones, etcétera. Pero sea quien sea el responsable de esa desaparición, parece ser que tenemos muchas pruebas para saber que estaba dentro del avión y que lo hizo a mano desde dentro. Ahora bien, esta hipótesis que os voy a explicar, lo que mantiene es que es probable que los datos del vuelo MH370 que se tuvieron que investigar para
hallar la posible localización del vuelo, la ruta que siguió, etcétera, podrían haber estado hackeados para ocultar el rumbo verdadero y la ruta verdadera del avión. Con lo cual, si esos datos están hackeados y nos han dado unos datos falsos para buscar el avión, el caso es de una dimensión tan grande a nivel de mentira mundial, tanto por parte de las autoridades como por parte de investigadores, etcétera, que esto podría darle un rumbo totalmente diferente al caso del Malaysian 370, ¿no? Claro, por eso, en un determinado momento, surge esta hipótesis cuando aparecen los restos, o sea, surge esta hipótesis y posteriormente aparecen los restos, supuestos restos en las costas sudafricanas. Y es lo que te dije antes, obligan un poco a cerrar el caso en falso. Pero no sabemos realmente si esos restos son realmente pertenecientes al Malaysian Airlines 370 o no. El avión se desvanece de los radares mientras vuela a través del Océano Índico y, como te dije antes, Godfrey establece que se estrella el avión en ese lugar donde él marca, o a 28 kilómetros de donde todavía no se ha buscado, ¿no? Se invierte una millonada en la búsqueda de millones y millones de dólares de aviones, barcos, submarinos, todo el mundo buscando el avión. Se rastrea, no te lo puedes ni imaginar, una cantidad infinita de metros cuadrados y kilómetros cuadrados en el fondo marino cerca de Australia sin ningún tipo de resultado. Y de repente aparece en este caso un ciudadano francés el cual pierde en el vuelo MH370, pierde a su mujer y a sus 2 hijos adolescentes. Y este hombre, no contento con la versión que el gobierno de turno le da, lo que hace es que se pone a investigar por su cuenta. Y lo que nos da son datos bastante llamativos. Este hombre se llama Ghislain Watrellos, es un ciudadano francés que se ha puesto a investigar por su cuenta y riesgo y de forma totalmente independiente, y pide una reunión con el FBI en los Estados Unidos. Se revisan todos los datos y se empiezan a encontrar, siempre según este ciudadano, porque el FBI esto no lo hace público, se empiezan a encontrar una serie de inconsistencias en la versión oficial. Y entonces al final se descubre que en ningún momento en la versión oficial, por ejemplo, se habla de la presencia de unos extraños pasajeros a bordo del MH370. El único medio de comunicación que se hace eco de estas informaciones es el New York Post, donde saca un artículo con las declaraciones de Watrellos, y es la única forma en la que sale en un medio de comunicación. Ahí él mantiene que hay que seguir investigando. Y esto pues mantiene la hipótesis de que hay informaciones suficientes para mantener que los datos del vuelo, la información del vuelo del MH370 pudo haber sido hackeada. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo final de ocultar la ruta real del avión, sobre todo cuando se pierde la comunicación con los controladores, vía satelital, etcétera, para, bueno, maquillar de alguna forma el destino final del MH370, ¿no? Al final Watrellos lo que consigue es poner de su parte a una autoridad que se llama la GTA, que es la Gendarmería del Transporte Aéreo en Francia, que es un brazo del ejército francés investigador, y pone en sus manos todo lo que él descubre relativo a la desaparición del MH370. Y es cuando la investigación independiente de este hombre lo titula como que aparece una tercera entidad. Que esa tercera entidad a lo que se refiere es que hay información suficientemente fiable como para demostrar que hay un software, un programa informático, que ha permitido hackear la unidad de comunicaciones satelitales del avión, que es el SATCOM del avión. Y no solo eso, sino que además, con todos esos datos, han podido llegar a averiguar que dentro del listado de pasajeros del MH370
en un determinado asiento, se sienta un pasajero malayo que era experto en aeronáutica y en informática. Y se sienta pues muy cerca de un sistema informático sensible del avión, sabía en qué asiento se tenía que sentar, digamos, lo tenía todo estudiado, y podría haber hackeado in situ el vuelo MH370, a riesgo de desaparecer él también, obviamente, o de haberse matado haciéndolo, o no sabemos cuál es el destino final, porque realmente no sabemos si se han matado o han aterrizado vivos en algún lado, ¿no? Y esta es una de las versiones, una de las hipótesis que se mantiene a día de hoy también sobre la búsqueda del vuelo MH370. Cuando Watrellos habla con el New York Post, pues claro, él hace ver que está pues bastante enfadado, porque Estados Unidos sobre todo no colabora en esta hipótesis para intentar demostrarla, o en esta línea de investigación, y él mantiene que hay suficiente información para saber y para comprender qué es lo que sucedió a bordo del vuelo. Él se refiere a 3 entidades como 3 personas diferentes. Y él también, por ejemplo, de lo que habla es que él mantiene en la hipótesis que, por ejemplo, la antena de comunicaciones de un avión que se comunica, como te dije al principio, a partir pues de unos satélites que se llaman Inmarsat, que son los encargados de, digamos, de recepcionar las señales del avión y hacer de repetidor para marcar la posición, etcétera. Él dice que días posteriores a la desaparición del avión se usan una serie de datos para trazar la trayectoria del vuelo MH370, sobre todo antes de que se caiga, y piensa que esa información que se ha usado es una información totalmente falsa, porque alguien antes la ha hackeado, es decir, la ha falsificado, con lo cual ni la ruta es la correcta que nos han dicho, ni siempre se ha buscado en el sitio que se tenía que buscar. Era un lugar totalmente equivocado. Y Watrellos, pues lo que quiere es seguir recabando información, ha puesto de su parte, según él siempre, a alguna agencia de inteligencia, hay determinada prensa aeronáutica que ahora ha empezado a escucharlo y a hacerle un poquito de caso, ha intentado hablar con el fabricante, con Boeing, sin embargo, para que Boeing le facilitara información del avión y de sus sistemas, en ese sentido ha sido un fracaso. O sea, la propia Boeing, a un familiar de víctimas del MH370 que está llevando su línea de investigación, no le ha querido ofrecer ningún tipo de datos sobre los sistemas del avión, cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Y al final, pues, bueno, él dice que mantienen una especie de secretos de la industria y que no pueden ser revelados de ninguna manera, pero creo que en este caso Boeing debería de ser un poquito más eficiente a la hora de soltar datos, ¿no? Y, bueno, este hombre al final lo que dibuja es una especie de situación conspiranoica que es muy fácil de explicar en algunos puntos y es muy difícil de asimilar en otros, pero él sabe que hay una persona que se subió al MH370 que además diseñó un software para que un informático a bordo y experto en aviación hackeara el SATCOM, que es la antena satelital del avión. Y lo que se debate ahora mismo sería el origen de este pasajero. Hay gente que dice que podría haber sido un pasajero iraní que escribió un post en el Facebook antes de despegar que iba en ese vuelo y que decía a sus amigos que rezaran a Alá por su alma. Hay otros pasajeros sospechosos que también se ven en ciertas imágenes que luego resultaron ser pues inmigrantes ilegales que habían falsificado sus pasaportes, etcétera, y que se supone pues que no tenían nada que ver con el caso. Y la versión de Watrellos concluye diciendo que los restos del avión encontrados en Isla Reunión, por ejemplo, en julio del año 2015 pudieron ser depositados a propósito en las playas.
y se hizo para confundir a los investigadores y encima pues añadir un poquito más de misterio a este caso. La clave, los datos. Si están pirateados es imposible encontrar el verdadero punto de impacto del avión o la verdadera ruta que siguió. Y bueno, él ha puesto también en su objetivo seguir, sobre todo, investigando a la SITA. La SITA es una empresa que suministra comunicaciones a Malaysia Airlines a través de las radios VHF y de los satélites Inmarsat, y ha puesto en su objetivo a varias empresas más que estarían metidas en el tema o en el meollo de las comunicaciones entre el avión y el satélite, etcétera, ¿no? Y estos son un poco, bueno, pues los datos que tenemos últimamente en torno a las novedades de la desaparición del Malaysian Airlines 370, Jorge. Surgieron teorías conspiratorias, que el avión fue secuestrado por Corea del Norte, que lo había derribado un arma secreta o que estaba en una pista de una remota isla desierta. Hasta el momento, los principales investigadores de accidentes aéreos aún no entienden qué pudo pasar. La ciencia no puede explicar nada más, y el MH370 sigue desaparecido. Después de un impacto a gran velocidad de un avión contra el mar, uno espera ver millones de piezas flotando en la superficie durante un buen tiempo. La anomalía de este 777 es que no vimos nada flotar ni llegar a las costas. No había nada. Por mucho que nuevas hipótesis sitúen al Malaysian Airlines, no sé, a 20 millas, 100, 200, 500, 1000 del lugar en el que se empezó a buscar, Iván, corrígeme si me equivoco, un avión prácticamente tiene miles de piezas que flotan. Es decir, da igual el lugar donde se buscara o no. Tarde o temprano algunas de estas piezas deberían salir a flote y esto debería llamar la atención quizá a algún barco que pase por la zona. Pero es que a día de hoy lo que se ha encontrado es mínimo. Tenemos 10.000 cosas a bordo de un avión que flotan. Desde todos los líquidos que van a través de los conductos del avión, ya sea combustible, líquidos hidráulicos, líquidos de frenos, aceites, líquidos en los galleys de las cocinas, botellas plastificadas, luego todo lo referente a los asientos, los plásticos de los asientos, las manillas de los asientos, chalecos salvavidas, las fundas, las almohadas, las mantas, objetos personales que flotan, los propios cuerpos se pueden sumergir de 2 a 3 días, pero luego el mar los escupe para arriba. En fin, definitivamente muchísimos restos podríamos haber encontrado a lo largo del mar. Es cierto que era una zona muy extensa donde buscar, porque realmente no sabían muy bien dónde buscar. Se piensa que podría haber sido esa zona, se fueron a buscar directamente hacia el sur, cerca de Australia, pero bueno, el océano desde luego es inmenso y si no se sabe a ciencia cierta dónde se está buscando, o se está buscando a propósito en un lugar donde no va a estar el avión, desde luego es muy difícil encontrar cualquier tipo de resto. Pero podríamos haber encontrado 10.000 cosas flotando si supiéramos más o menos dónde podría haber caído. Como dijimos al principio, teorías e historias al respecto de lo que le pudo ocurrir al Malaysian Airlines tenemos decenas o cientos. Las más famosas, que fue secuestrado, que fue derribado, que el piloto en un acto suicida lo estrelló deliberadamente contra el océano e incluso la del Omni gigante. La cuestión es que parece que nunca sabremos qué ocurrió con el vuelo MH370. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Iván? Yo creo que como los casos se nos acumulan, primero sabremos al final quién mató a Kennedy, luego sabremos qué pasó con el Malaysian 370. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma de saber realmente lo que pasó a estas alturas de la película, salvo que alguien con un submarino encuentre los restos del avión en el fondo del mar y digamos, este es el avión, que haya restos
A estas alturas yo creo que los cuerpos no quedaría ni un solo resto tampoco debajo del mar, pero sí las suficientes pruebas para determinar que es el avión. Salvo eso, alguien que esté en su lecho de muerte, que haya participado, que se arrepienta, que sepa dónde está el avión, lo deje escrito de alguna manera y cuando él se vaya para el otro mundo no le importe en absoluto que esa nota pues se publique o se descifre de alguna manera y se haga pública. Porque si no veo muy difícil la resolución del caso. ¿Por qué? Porque pienso que primero hay mucha gente implicada y segundo es muy importante lo que haya tenido que hacerse para hacer desaparecer un avión. Hablo de la importancia de lo que llevaba a bordo, o bien una carga interesante y misteriosa, militar, experimental, no sé, llamarlo de cualquier forma, o alguien tan importante como para que compensara hacer desaparecer un avión entero para sacar a ese personaje supuesto del medio. Es difícil el esclarecimiento del caso, pero sí es cierto que, bueno, gracias a investigaciones independientes, cada día vamos teniendo más datos sobre las búsquedas y quizá, quién sabe, pues igual estamos acotando un poco la resolución del caso y cada vez nos acercamos más a la solución sin saberlo, por supuesto. Es difícil. Es que estas cosas, y ahora sí concluimos, Iván, son preocupantes, ¿eh? Que una persona se pueda sentar en un avión, coger su ordenador, conectarse al ordenador central y hacer con el avión lo que quiera, esto ya da bastante respeto. Si ya tenemos en cuenta que cuando subimos a una aeronave nos ponemos en manos del piloto, del comandante, de su estado de ánimo, y que evidentemente todos son grandes profesionales, ¿no? Pero bueno, hay casos como Andreas Lubitz u otros en los que por lo que sea deciden llevarse por delante toda la tripulación. Y ahora además un peligro añadido, que se puede subir cualquier colgado, enchufarse al ordenador, como digo, central del avión y venga, y fiesta para todos. Es tan preocupante para ti como pasajero como para mí como profesional y para todos mis compañeros. Porque tú no tienes el dominio de la situación si un pasajero se sube y provoca una locura. Pero yo como profesional no puedo estar tranquilo volando sabiendo que si soy piloto de un avión comercial me pueden hacer desaparecer de esta forma, no volver a aparecer jamás y encima no poder haber contado lo que ha sucedido. Y que encima todo el planeta piense que yo soy el culpable y soy un suicida, que iba en el avión y que he querido matar a 239 personas. Es muy preocupante y sobre todo de cara a los profesionales creo que debería de preocuparnos mucho este tipo de casos, tanto esto como el Germanwings, como que un misil me derribe sobre la vertical de Ucrania y encima mi avión ponga Malaysian Airlines. Es preocupante. Las casualidades que han sucedido también son preocupantes. Y yo también concluyo, pero ya no habría ni que descartar alguna presencia ovni, no por el hecho de que fuera una locura, sino porque siempre rememoro un poco la frase de Sherlock Holmes que se utilizó para una investigación de un accidente aéreo de la British Airways, que al final pues no daban con la solución del caso y al final pues ¿qué pasaba? Que la única probabilidad que quedaba, que era la única que se podía demostrar, pues a pesar de que era muy raro que ocurriera, era la más probable. Así que es la solución, la hipótesis que nos queda, por improbable que parezca, es la causa más probable. Con lo cual está bien definido por nuestro amigo Sherlock Holmes. Concluimos aquí las últimas novedades en torno al vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Iván Castro Palacios, como siempre, un placer que hayas estado con tus misterios aéreos en Informe Enigma. Un fuerte abrazo, compañero, y nos escuchamos en nada. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima y seguimos en contacto. Un abrazo. Y ahora, querida audiencia, no os despeguéis de vuestros auriculares porque continuamos en torno a las conspiraciones históricas y ahora llega nuestro buen amigo Fernando García Echegoyen, como digo, con la conspiración del submarino C3. Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma.